Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer un vestido para mujer como este. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones, como siempre, los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos en folios de tamaño DIN A4 y únelos por las flechas como si fueran puzzle, ayudándote de cinta adhesiva. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana, la extendemos bien y vamos a doblarla siempre con el derecho hacia adentro, como estáis viendo, con el ancho del patrón, en este caso el del delantero. Hacemos coincidir el patrón delantero con la doblez de la tela. Siempre colocaremos los patrones en la dirección del hilo de la tela. Esto, si no lo sabéis, os dejo un video tutorial o un vídeo de clase de costura que os enseña cómo saber cuál es el hilo de la tela. En este mismo canal de YouTube podréis acceder al vídeo explicativo. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro o centímetro y medio de todo su contorno, excepto para el bajo, para el que dejaremos unos 2 o 3 centímetros. Siempre echaremos un poquito de más para el bajo porque es más fácil rectificar una vez confeccionado el vestido el bajo, digamos, recortándolo, que añadiéndole tela, que eso es prácticamente complicado o no imposible. Para recortar el patrón de la espalda vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a doblar la tela con el ancho del patrón, siempre con el derecho de la tela hacia adentro, y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela colocaremos el patrón de la espalda haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro o centímetro y medio según hayamos dejado de margen de costura para el delantero de todo el contorno del patrón, excepto para el bajo, para el que volveremos a dejar unos 2 o 3 centímetros aproximadamente. Si veis que es un vestido un poco cortito, os recomiendo siempre darle un poquito más de largo, de esta manera vais a poder rectificarlo con más facilidad. Con los restos de tela vamos a doblar la tela con el derecho hacia adentro, colocamos la manga con margen de costura por todo su contorno, alfilereamos a la tela doblada y recortamos también a 1 centímetro o centímetro y medio del contorno. La tela que utilizaremos para forro la vamos a doblar también por la mitad con el derecho hacia adentro, y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela vamos a colocar los patrones como hemos hecho en la tela exterior, en la tela azul turquesa. Lo que vamos a hacer es cortar patrones exactamente iguales a las piezas que ya tenemos. Colocamos en un principio el delantero, como estáis viendo, con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Lo hacemos coincidir la doblez de la tela con el centro del patrón y cortamos una pieza de forro exactamente igual a la que ya tenemos. El bajo del vestido lo vamos a cortar un poquito más corto, el del forro, para que no se salga por la parte exterior. Simplemente vamos a levantar, como estáis viendo, ese margen de costura, ese margen para el bajo o para el dobladillo del bajo que hemos dejado, lo vamos a recortar el bajo a ras del patrón. Y ahora recortaremos una pieza exactamente igual a la espalda a la que ya tenemos cortada. Doblamos la tela siempre con el derecho hacia adentro y colocamos el patrón ya cortado, haciéndolo coincidir con la doblez de la tela, el centro del patrón con la doblez de la tela. Vamos a alfilerear, digamos, este papel de patrón o esta pieza de patrón a la tela de forro y vamos a recortar justo a ras de la pieza que ya tenemos recortada. Y al igual que hicimos con el delantero, lo que es el bajo lo vamos a recortar a ras del patrón, dejando el bajo del forro un poquito más corto. Y ahora lo que vamos a hacer es unos pequeños cortes como a la altura, digamos a unos 2 centímetros de la sisa, y una diferencia entre ellos de unos 6, unos 8 centímetros aproximadamente de uno al otro. Estos cortes en la espalda, donde estáis viendo, es lo que nos va a servir luego para colocar nuestras
tiras y que queden bien alineadas. Y con la tela que nos ha quedado vamos a cortar las tiras de la espalda. Lo que vamos a hacer es doblar la tela y cortar como dos rectángulos del largo que nos dé la tela y del ancho unos 16 centímetros de ancho. De esta manera vamos a sacar, una vez los cortemos estos rectángulos por la mitad, 4 tiras de 8 centímetros de ancho cada una. Y una vez que tengamos nuestras tiras de 8 centímetros de ancho, vamos a comenzar a coser. Doblamos las 4 tiras por la mitad con el derecho de la tela siempre hacia adentro. Y vamos a coser como 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela. Y con ayuda de una tijera o de algún instrumento para darle la vuelta, le damos la vuelta a nuestras tiras y las planchamos bien. Vamos a hacer ahora el dobladillo del bajo de las mangas. Cogemos la manga y en el bajo doblamos como medio centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar otro medio centímetro. En total tenemos que hacer como un pequeño dobladillo de pañuelo o un pequeño dobladillo como podáis por todo el bajo de la manga. Es importante, si no tenéis mucho manejo con la máquina de coser, que planchéis previamente este pequeño dobladillo y así va a ser más fácil luego coserlo a máquina. Y antes de coser las mangas al cuerpo y antes incluso de quitar el patrón del cuerpo del delantero y de la espalda, vamos a hacer unos pequeños cortes donde os he marcado el inicio y el final de la manga, tanto en la parte delantera como en la espalda de nuestro patrón. Colocamos la espalda con el derecho de la tela hacia arriba y justo encima, haciéndola coincidir con los hombros o por los hombros, vamos a colocar el delantero. Vamos a coser los hombros de ambas piezas con los derechos de las telas enfrentados y con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela. Tal cual hemos cosido el cuerpo, es decir, con el revés de la tela hacia afuera, vamos a colocar las tiras. Lo que hacemos es que los cortes que habíamos hecho inicialmente o cuando habíamos cortado la espalda, los vamos a utilizar como referencia para que las tiras por ambos lados nos queden exactamente iguales. Ya veis que lo que estamos haciendo es colocarlas por el derecho de la tela, pero con el cuerpo del revés, de esta manera, así, tal cual estáis viendo que estamos colocando con mucho cuidado y en una superficie plana nuestras tiras para que queden bien alineadas. Las entrecruzamos y las colocamos, como estáis viendo, por todo el escote de la espalda. De esta manera no nos vamos a equivocar con los derechos o los revés, alfilereando bien y sujetando bien nuestras tiras donde queremos coserlas. Y así como estáis viendo, vamos a repartir nuestras tiras por todo el escote. Vamos a recortar el excedente de tira, dejando como 1 centímetro, centímetro y medio para ese margen de costura, y colocamos tal cual veis con los alfileres bien organizadas para que nos queden igual por todos lados. Y una vez que tenemos las tiras de la espalda bien repartidas por todo el escote de la espalda, las tenemos bien fijadas con nuestros alfileres y están iguales por todos lados, vamos a coser todo lo que es el escote, tanto delantero como de la espalda, al forro. Vamos a coserlo de la siguiente manera. Colocamos el cuerpo del vestido, la tela exterior, con el derecho hacia arriba, y la tela de forro, el cuerpo del forro, lo vamos a colocar con el derecho hacia abajo, haciéndolo coincidir perfectamente por las costuras de los hombros y por todo el escote delantero y de la espalda. Con alfileres vamos a fijar para que coincidan perfectamente las costuras de los hombros, tanto del forro como de la tela exterior. Y ahora vamos a coser
lo primero que vamos a coser es el escote de la espalda. Es decir, desde estas costuras de los hombros, desde los hombros de un lado hasta el otro, pero solo de la espalda. El truco es de la siguiente manera. Vamos a darle la vuelta al vestido, a la tela exterior, de tal forma que nos va a quedar lo que es las tiras, como veis, y el escote con el derecho de la tela, haciendo coincidir, o sea, enfrentado con el derecho de la tela de forro, de tal forma que vamos a coser solamente el escote de la espalda con los derechos de las telas enfrentados, como estáis viendo. Una vez tenemos cosido la espalda, ya iremos a coser el delantero. No os preocupéis, pero es mejor coser por partes, porque así vamos a meter las tiras dentro de la costura del forro y de la tela exterior, y luego vamos a coser, digamos, el escote delantero, el cuello delantero. Alfilereamos bien todo este escote de la espalda, como digo, uniendo las piezas de forro y tela exterior, y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo desde un hombro hasta el otro, desde una costura de un hombro hasta la otra costura. Cortamos los excesos de tela, en este caso los excesos de la tira en toda la espalda, y vamos a piquetear esta costura curvada, todo el escote de la espalda o el cuello de la espalda, como estáis viendo, con pequeños cortes perpendiculares a la línea de costura que acabamos de realizar, pero sin llegar a cortar la misma línea. De esta manera vamos a poder volcar la tela con comodidad y no se va a quedar tirante al ser una costura curvada. Vamos a colocar el vestido con los derechos de la tela hacia arriba, vamos a colocarlo ya bien, y vamos ahora a coser el escote delantero de tal forma que nos queden coincidentes totalmente todo el cuello o el escote delantero, y los derechos de las telas queden enfrentados. Y una vez que lo tenemos, alfilereamos y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela todo el escote delantero, uniendo el forro y la tela exterior correctamente. Y una vez hemos cosido, vamos ahora a piquetear, como hicimos con el escote de la espalda, a realizar unos pequeños cortes por toda esta curvatura o por toda esta costura curvada del cuello, de tal forma que no cortemos la línea de costura por la que acabamos digamos, a la que acabamos de coser. Y vamos a darle la vuelta a nuestro vestido, lo colocamos totalmente del derecho. Ya lo tendríamos casi casi. Vamos ahora a realizar un pespunte de asentamiento para que el forro no se nos vuelque a la parte delantera y no se nos vea en la parte delantera del vestido. Lo que haremos es abrir, como estáis viendo, la parte de forro y la tela exterior por la costura de unión que acabamos de coser, y vamos a realizar un pespunte lineal sencillo a 1 milímetro del borde de la tela por la parte del forro. Siempre este pespunte va siempre por la parte del forro y queda como a 1 milímetro, unos milímetros de la línea de unión. Vamos ahora a coser las mangas. Lo que hacemos es que con el cuerpo abierto, con el derecho de la tela hacia arriba y solo por la parte exterior, es decir, por la tela turquesa, vamos a coser la manga, como estáis viendo, con el derecho de la tela
hacia abajo, es decir, los derechos de las telas estarían enfrentados. Lo que he hecho es colocar justo donde termina en la espalda nuestra manga, en este caso, en la marquita que habíamos hecho para la terminación de la manga, y luego he ido haciendo unos piquetes, unos pliegues, como estáis viendo, más o menos pues unos 2 o 3 en la espalda y 2 o 3 en la parte delantera, de tal forma que la manga nos ha quedado como abullonadita o de amapola por la parte de arriba, y los piquetes en los que comienza y termina la manga los tenéis marcados, y así nos va a salir la manga tanto por un lado como por otro exactamente igual. Ya veis que los pliegues pues no tienen mucha ciencia. Si queréis podéis más o menos hacerlos como iguales tanto en una manga como en la otra, marcando los pliegues en una manga y luego trasladándolos a la otra, o podéis hacerlos un poquito a ojo, que es lo que solemos hacer nosotras. No obstante, como os digo, a lo mejor es importante que estos pliegues los marquéis en una manga y luego los trasladéis a la otra. También tengo que decir que los pliegues van, digamos, encarados al centro, que es esa línea de costura del hombro. Por eso hacia un lado van 3 pliegues de una forma, y desde el hombro hacia el otro van los 3 pliegues de la otra. Y de la misma forma vamos a coser la otra manga exactamente igual. Y ahora, una vez que ya tenemos las mangas cosidas, como no han terminado, digamos, toda la sisa, es decir, la manga queda como a mitad de sisa o en un 3/4 de la sisa, nos queda un huequito de la parte de sisa que no se ve, que se ve por la parte de abajo, sin terminar. Lo que vamos a hacer es encarar, como estáis viendo, las telas de forro y de tela exterior, es decir, estamos volviendo las telas de forro y la tela exterior de tal forma que los derechos de ambas telas quedarían enfrentados por este trocito que queda sin terminar de nuestra sisa. Alfilereamos para que sepamos por dónde coser luego, y con una costura lineal sencilla, 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, vamos a coser ambos trocitos, tanto de la espalda como del delantero. Y para ambas mangas lo vamos a hacer exactamente igual, es decir, vamos a encarar esta parte de la manga que queda sin terminar con los derechos de las telas enfrentados de forro y tela exterior, y desde la marquita, desde la terminación de la manga hasta la terminación de la sisa, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela. Para cerrar el vestido por los costados o laterales, lo que hacemos es colocar el vestido abierto con el derecho lateral hacia arriba y vamos a doblarlo, como estáis viendo, haciendo coincidir los laterales o costados con los derechos de las telas enfrentados. Haremos coincidir la tela turquesa, la tela exterior, con la tela exterior, y la tela de forro con la tela de forro, es decir, el delantero y la espalda estarían coincidiendo de la tela turquesa para cerrar, digamos, los costados de la tela turquesa, de la tela exterior, y el delantero con la espalda del forro estarían coincidiendo con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser a 1 centímetro o centímetro y medio del borde de la tela por ambos lados. De esta manera vamos a cerrar los costados o laterales de nuestro vestido por completo. Haremos lo mismo para ambos laterales o costados. Una vez hemos terminado, remallaremos o remataremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela.
Nos probamos el vestido y determinamos el largo a nuestro gusto. Rectificaremos si hubiera algún escalón, digamos, o alguna diferencia entre la espalda y el delantero simplemente cortando en forma redondeada por todo el contorno del bajo. Y una vez que tenemos el largo a nuestro gusto, vamos a hacer un dobladillo, un pequeño dobladillo en la parte del bajo. Para ello vamos a doblar como medio centímetro o 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar este centímetro o medio centímetro de tal forma que hagamos un dobladillo por todo el contorno. Si no tenéis mucha práctica, os recomiendo que planchéis antes de hacerlo. De esta manera os va a salir igual por todos lados y va a ser más fácil luego a la hora de coser a máquina. Para el bajo del forro vamos a hacer exactamente lo mismo, teniendo en cuenta que el bajo del forro nos tiene que quedar unos 2 centímetros más o menos, como más metido o más hacia el interior, más corto, digámoslo así, para que no se vea en la parte exterior. Para el forro hacemos lo mismo, 1 centímetro o medio centímetro que doblamos hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar, y de esta manera lo hacemos este tipo de dobladillo por todo el contorno del bajo del vestido. Ya solo nos quedaría coser esa parte de forro o esa parte de manga que nos ha quedado sin coser del forro. Lo que hacemos es colocar bien lo que es los hombros, la parte superior de nuestro vestido, la colocamos de tal forma que la tela exterior y la tela de forro coincidan, alfilereamos para sentarla bien y ahora vamos a realizar un pespunte en zigzag por todo el borde, uniendo así el forro y la tela exterior, pero por la parte de fuera de la costura, es decir, nos quedaría fuera de la costura pero unido el forro a la tela exterior. No sé si lo veis en el vídeo, pero quedaría como estáis viendo. Colocamos el vestido del derecho, lo planchamos bien y ya lo tendríamos totalmente terminado. Os dejo más fotos del resultado y la tela en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.